Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Les proponemos analizar el devenir de una semana caliente, económicamente hablando, con muchas preocupaciones y que tienen sobre todo a los sectores más productivos del país preocupados por el escenario económico. Voy a tomar contacto con un referente del movimiento cooperativista que está recorriendo la Argentina y pulsando lo que está ocurriendo. Voy a saludar a Juan Manuel Rossi, el titular de Federación de Cooperativas Confederadas. Juan Manuel, un gusto. Por lo que vemos, estás en algún lugar de nuestro extenso país. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Sí, estoy a las afueras de Mar del Plata, visitando cooperativas apícolas, de pescadores, cooperativas que producen kiwi en esta región y que la verdad están muy entusiasmados con el agregado de valor, con el mercado interno, la exportación. Bueno, las famosas economías regionales, ¿no?, que a veces están tan olvidadas, concentradas en las decisiones en la macroeconomía. ¿Lo sienten así ustedes? Sí, sin duda es así. Sin duda es así. Por ahí los economistas, hay materias que tienen que ver con la microeconomía o la economía de nuestra gente, de nuestra producción, que se la han llevado a marzo, le digo yo. Han estudiado mucho, demasiado la macroeconomía y se desvelan por el precio del dólar, las tasas de interés y que se creen que con eso se soluciona todo, pero la verdad es que la realidad nos muestra otra cosa. Bueno, esta es una semana, como lo decíamos al comienzo, bien caliente desde el punto de vista económico por varias razones, pero pareciera que nos va la vida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el presidente ha dicho que desde el viernes comienza la guerra contra la suba de precios. Ese escenario, ¿qué refleja? Bueno, el acuerdo con el fondo es algo muy importante para nuestro país, pero tiene que ver con la historia de la Argentina, ¿no? Que una Argentina que ha sido pensada, diseñada y sigue siendo para llevársela, decimos nosotros, ¿no? Porque en esto de recorrer el país uno ve que las rutas muchas veces son intransitables y es por donde pasa gran parte de nuestra producción y de nuestra riqueza. Y yo pienso que mientras me agarro un pozo, pienso que esa plata para hacer esa ruta que debería ser autopista, o mucho más que eso, debería pasar la producción por trenes, se va a pagos de la deuda externa. ¿Quién toma la deuda externa? No ha hecho absolutamente nada para que la Argentina se desarrolle, crezca y podamos devolver esa deuda. Y quien paga la deuda externa piensa similar. Para nosotros, la verdad, primero, la deuda es con cada uno y cada una de los argentinos, con el trabajador, con el jubilado, con el que produce. Digo, ¿no? Hay que mirarnos mucho más para adentro. En este sentido, ¿creen ustedes determinante el acuerdo para despejar el horizonte de dudas que hay respecto a la economía o son otras las variables que hay que tener en cuenta? Porque aquí nos va la discusión económica, pero también la política en acuerdo sí, acuerdo no, costos del acuerdo. Mientras tanto suben los combustibles, la inflación vuelve a escalar. En este escenario, ¿se puede consolidar un horizonte de crecimiento, de desarrollo? Mira, yo creo que todo tiene que ver con todo. El aumento de los combustibles, de las tarifas que pagamos nosotros, el congelamiento de los salarios y de las jubilaciones, tiene que ver con el acuerdo con el fondo, ¿no? Claramente. Que también es cierto que, y tal cual lo plantean, a mí me cuesta creerlo, la verdad, para ser sincero, pero bueno, seguramente para tener mayor estabilidad hay que hacer un acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que ver con lograr que el país crezca, que haya más trabajo, más bienestar para nuestra gente primero, mayor crecimiento y desarrollo, y bueno, no lo estamos viendo. Ojalá que el acuerdo que se dé esta semana vaya a estabilizar los precios. Lo cierto es que también que los precios están disparados y que para organizar y frenar la inflación hay que hacer cosas nuevas. No siempre lo mismo, acordando con 3 o 4 grandes empresas se va a solucionar el problema de la inflación. Esos acuerdos de precios son efímeros y generalmente no funcionan. Hay que producir más, hay que sumar más actores a la producción, a la mesa de negociaciones. Las pymes argentinas tienen mucho para decir y mucho para hacer, son las principales creadoras de fuentes de trabajo, nuestras cooperativas.
productoras de alimentos, llegan con alimentos a precio justo y de calidad a todas las góndolas que pueden, pero hace falta una política direccionada a eso. Y esto no está ocurriendo, termina dándole la razón a la oposición que dice que Argentina no tiene un plan económico de desarrollo. Bueno, la oposición es parte del problema también, ¿no? Porque es fácil culpar. La Argentina tiene un plan y me parece que no está tan ligado a la producción. Y está más ligado a la producción que el gobierno anterior o la oposición que critica, pero acá la pelea me parece que no tiene que ser entre oficialismo y oposición, tiene que ser frenar un poco la ganancia financiera, digo, ¿no? Frenar un poco la gran renta que se lleva esa ganancia financiera y que se va fuera del país, o las grandes empresas multinacionales que naturalmente vienen a la Argentina no a invertir como muchas veces nos hacen creer, sino que a llevarse la mayor tasa de ganancia posible a sus casas matrices. Bueno, la Argentina debe pensar en que sus fábricas, su empresariado, sus productores pequeños, medianos y grandes también, son los que desarrollan a nuestro país, nuestros comerciantes, bueno, que generalmente no están en la mira de la política. También desde el lado nuestro, como dirigentes sectoriales, tenemos que tener una responsabilidad de cara a estos problemas y a esta mirada. Entonces esa responsabilidad tiene que ver con llevar propuestas, iniciativas y pujar para que esas decisiones se tomen. Si me paro solamente en la vereda de enfrente a tirar piedra, decir no, esto no sirve, de esto no sacamos nada, con esto no vamos a ningún lado y no hago ninguna propuesta, ninguna iniciativa, simplemente me dedico a desgastar un gobierno, bueno, pasan los años, pasa la vida y nuestro país está cada vez un poquito peor. Ustedes ven porque los precios internacionales están beneficiando a un sector de la producción agrícola sobre todo, pero también el precio de la carne está inaccesible para mucha gente, pero genera recursos para quienes la producen. En este escenario, ¿ven una luz en el camino, en la salida del túnel respecto de la Argentina se está recuperando económicamente? Por supuesto que está el problema de la inflación, que es un problema recurrente y sin solución, pero ¿hay un contexto económico post-pandemia para entusiasmarse, para tener expectativas? ¿Qué están sondeando ustedes en sus asociados? Bueno, es que ahí tenemos que decir que la diversidad productiva de nuestro país es inmensa, ¿no? Es inmensa. Hay una cantidad de producciones y productores diversos que muchas veces tratan de simplificar y dicen el campo, ¿no? El campo no quieren que aumente la retención. Bueno, yo le quiero preguntar a un productor de cerdo si no quiere que el precio del maíz esté más bajo, digo, vía cualquier forma, porque hoy no tiene casi rentabilidad. La carne vacuna es cierto que tiene un buen precio. Ahora a la hora de encerrar el ternero y hacerlo novillo, los números están bastante justos, fundamentalmente por el precio de la soja y del maíz. Entonces, y el consumidor ni hablar, digo, ¿no? Yo te estoy hablando de la producción de nuestra región, de la región de Río Cuarto, de Jovita, de todo nuestro sur cordobés. Ahora, si vamos a cada una de las economías regionales, la cosa se complejiza. Lo que necesitamos sí o sí en nuestro país es una planificación y es urgente. Ordenar la producción con un Estado mucho más presente, no ausente como lo tenemos ahora, mucho más presente, que ordene que cada uno de los actores cumpla su rol y que haya un Estado promotor de la producción, promotor del trabajo, a través del crédito, a través de los impuestos, que el sistema impositivo sea progresivo, que venga a ayudar y no entorpecer la producción. Digo, y lo que estamos hablando son iniciativas que no tienen que no son descabelladas. Digo, los países centrales se han desarrollado y han crecido a través de políticas de estas características. La Argentina lo puede tener, falta madurez en su dirigencia. Y te cuento, yo mañana me han confirmado una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación para transmitir y hablar de estas cosas. Yo creo que el ministro de Agricultura de la Nación tiene iniciativas de estas características. En su gestión anterior promovió
un plan agroalimentario argentino que tenía que ver con esta mirada de mediano y de largo plazo, que no se llevó adelante. Me parece que es momento de parar la pelota y poder hacer y lograr esa planificación y ese ordenamiento de la Argentina que si no, la verdad, no tenemos salida. Vamos a una escalada de precios, a una disminución de la producción, a una nueva desaparición de productores y el camino ya lo conocemos. Me parece que hay que pensar cosas distintas. Como no, en esta agenda con el ministro de Agricultura de la Nación, ¿qué temas van a estar sobre la mesa? Fundamentalmente el financiamiento para nuestras cooperativas, productoras de alimentos, cooperativas productoras de materia prima, que generan tanto trabajo y tanto desarrollo y son motor en cada uno de los pueblos que participan y que le dan vida. También hablar de estos temas que hablábamos recién, ¿no? De la planificación de la producción, del ordenamiento territorial, del rol que junto con los municipios y junto con otras instituciones podemos llevar adelante y que necesitamos un Estado más activo, más presente, que no solamente en cada crisis coyuntural se hable de suba de retenciones o de cierre de exportaciones. Nos parece que hay una cantidad de medidas que se pueden tomar que apunten al desarrollo de la producción, a sostener al productor, a que haya más cantidad de productores en nuestro país. Va a ir en esa línea la charla con el ministro Domínguez. Ahora, ustedes están pidiendo un Estado más presente, mayor Estado, más Estado en la producción. Sin embargo, el discurso dominante es lo contrario. Piden no intervención del Estado, que le saque el pie el Estado de encima a los sectores productivos para que se expandan. ¿Ustedes no creen en esto? No, porque sacarle el pie, cuando dicen sacarle el pie, el discurso dominante son básicamente de un grupo de grandes empresas. Es que le cobren menos impuestos, no se habla de otra cosa. La discusión siempre está puesta en los impuestos. Bueno, entonces, pero si me cobran... La mesa de enlace pide esto. Por eso, sí. El discurso de las grandes empresas, el de la mesa de enlace, no el discurso de los pequeños productores. Porque si le sacan los impuestos, imaginémonos un escenario donde no hay retenciones. ¿Cuántos pequeños y medianos productores quedarían? Si no hay retenciones, hoy hay que sacar la cuenta, pero tendríamos una soja, no sé, de 80.000 pesos. Digo un número en el aire, ¿no? Pero con ese precio los grandes pools de siembra van a alquilar más cantidad de campo, los pequeños productores no van a poder competir con ese alquiler de campo y van a dejar de serlo. Hay una vuelta claramente en la concentración y la desaparición de los pueblos, porque es lineal la situación. Entonces ellos bregan por eso. Nosotros necesitamos políticas de desarrollo, de promoción. Es más, si vos me apurás, yo te diría que las empresas más grandes paguen más impuestos, porque esa ganancia que se llevarían extra esas empresas termina fuera del país siempre, está demostradísimo. No termina en más colegios, en más rutas, en más fábricas en pueblos como el mío. No terminan. Terminan en menos mano de obra, generalmente. Terminan en remesas que se van afuera, o en dólares, o en departamentos de Miami. Entonces, para un desarrollo equilibrado de nuestro país necesitamos más Estado. Un Estado que entorpece, un Estado bobo, no, todo lo contrario. Pero tenemos empresas estatales como ARSAT, como YPF, que son eficientes. Ahora bien, empresas como esa pueden estar relacionadas con los alimentos, relacionadas con el agro. YPF Agro es un ejemplo también, pero que compitan en el mercado ahora siendo un ordenador de ese mercado, siendo un promotor de ese mercado. A nosotros nos parece que el combustible, por ejemplo, en Argentina podría estar muchísimo más barato porque somos un país productor de combustible. Y si sos productor de combustible podés poner tu precio, que es el precio de costo de producción, más una tasa de ganancia, no el precio internacional que te dice Estados Unidos o los grandes productores de combustible que tenés que poner. Un precio acorde a tu economía. Bueno, país. Pero ahí YPF entonces no está dando un buen ejemplo. No, YPF es una empresa importante que es administrada, me parece, eficientemente. Ahora, las decisiones políticas están más acordes a una decisión del Fondo Monetario que a una decisión
de una necesidad que tenemos de producción y de desarrollo del país. Y sobre todo porque también hay una desigualdad en el valor del combustible que castiga al interior productivo. Pero claramente. Yo estoy yendo desde Mar del Plata rumbo a Buenos Aires y voy a cargar gasoil en Buenos Aires más barato que lo que cargo en Río Cuarto. Bueno, ¿y eso por qué se sostiene? Hay una decisión política que no se toma. Argentina tiene 20 millones de habitantes a 80 kilómetros del obelisco y el resto estamos desparramados en todo el resto de la geografía del país, que es inmensa y está vaciado. Entonces, a la hora de tomar decisiones, nuestros políticos que se han ido aporteñando, hemos tenido presidentes que vienen, los últimos por lo menos, de la gran ciudad, piensan muy poco más allá del conurbano bonaerense y conocen muy poco. Entonces, si vos no conocés, es difícil tomar decisiones a favor de un país federal. ¿Qué lectura hacen de la inflación? ¿Es una coyuntura internacional? ¿Es esa presión? ¿Es la tensión por la recuperación del consumo? ¿Quiénes están formando estos precios que llevaron la inflación a casi el 5%? Yo creo que es un poco de todo. Hay una cultura en la Argentina también, digo, ¿no? Generalmente nuestros economistas estudian en Harvard y vienen a aplicar esa teoría a la Argentina y se chocan siempre. Siempre los economistas que estudian en Estados Unidos se chocan con la Argentina porque nosotros tenemos una cultura distinta. Ahora bien, si hay 5 supermercados que explican el 70% del consumo en la Argentina, si hay en cada uno de los rubros, hay 2 grandes empresas que explican el 80% de la producción de leche en Argentina y la comercialización de sus productos. Ellos son los que ponen el precio del abono. Y bueno, por eso insistimos con que hay que agregar actores. Si nosotros tuviéramos una cantidad de pymes que puedan llegar a todos los supermercados de nuestro país, los precios hoy de los alimentos serían distintos. Para ir finalizando, Juan Manuel, ¿cómo está el movimiento cooperativo? Digo, ¿qué grado de pujanza tiene? ¿Es dependiendo de las realidades regionales? ¿Qué se observa? ¿Están agrupándose dentro de las propias cooperativas que tienen diferentes referencias? La verdad, estamos en un muy buen momento. Hay muy buena dirigencia, hay madurez dirigencial en el cooperativismo. Tenemos cooperativas de muchísima importancia en la Argentina en cada uno de los rubros que nosotros querramos analizar. Y si vamos al sector agropecuario, que es el que en los servicios públicos, por ejemplo, toda la red rural de nuestra provincia de Córdoba está manejada por cooperativas eléctricas y podríamos poner un montón de ejemplos. Ahora, en el sector agropecuario tenemos grandes cooperativas. La cooperativa más grande de Argentina, una de las más grandes de Sudamérica, es Agricultores Federados Argentinos, que es un ejemplo. ACA, la federación de cooperativas más grande del país, que tiene puertos propios, que origina, que tiene fábricas, que es un monstruo. Nuestra federación FECOFE nuclea una cantidad de cooperativas de diversas producciones, de productores de alimentos de casi todo el país, y hay muchas federaciones de cooperativas regionales y que estamos trabajando todos juntos, también con INAGRO, cooperar como confederaciones, y vamos claramente a un frente o a un grupo de poder muy importante en la Argentina que tiene que discutir estas cosas que estamos hablando, Guillermo. Tiene que discutir el rumbo del país, la repoblación del interior, el agregado de valor en origen, que es la industria de nuestro pueblo, la fábrica en cada uno de nuestros pueblos que tiene que existir. Digo, la profesionalización, la tecnificación, la incorporación de tecnología, pero siempre apoyado y con una visión de desarrollo del país. Yo estoy convencido de que el cooperativismo tiene ese rol para cumplir, lo tiene que cumplir y los gobernantes, llegado el momento, van a tener que tomar decisiones en este sentido, porque la gran mayoría de nuestro país, y es más de la mitad de los argentinos, hoy están asociados a una cooperativa o a una mutual. Podemos, de ponernos de acuerdo, tener un sistema financiero propio a través de nuestras mutuales, y tenemos quien tomen los créditos, que son nuestras cooperativas. Es decir, si el ahorro de nuestra gente va a la producción, está resuelto el problema y no necesitamos demasiado de bancos internacionales para eso, digo, ¿no? Es con nuestros propios recursos. Entonces, la verdad que el cooperativismo, el mutualismo nos apasiona,
vemos que puede ser un actor en la economía, pero también político, en el marco de orientar y ayudar a los gobiernos a salir adelante. Claro, eso parece inicialmente no se compadece el volumen de lo que acaba de describir con la injerencia que tiene sobre las decisiones macroeconómicas, digamos. No están sentados a la mesa de las decisiones, es la percepción. No es la percepción, es así. Es así, y nosotros estamos trabajando para que deje de ser así. Hay que incorporar actores. Nosotros también juntamos, nos reunimos y nos juntamos con pequeños productores, la mesa agroalimentaria, con la UTT, con el movimiento campesino. Estamos generando todo un movimiento para que, para esto, precisamente. Digo, no, porque muchas veces para un funcionario es fácil sentarse con un actor que dice, bueno, este factura tanto y tiene un puerto y exporta, entonces me siento a negociar el precio de tal cosa o tal otra cuestión. Y ahora, si nosotros, que es un trabajo mucho más difícil, digo, ¿no? Sentarse con representantes de miles y miles de pequeños productores, de consumidores, que están organizados y que tienen la fuerza. Hay toda una tarea al lado de la dirigencia del sector que hay que hacer y que estamos haciendo, por eso somos optimistas, ¿no? Para finalizar, Juan, el propio presidente ha dicho, desde el viernes le declaramos la guerra a los que generan la inflación. Hay que tener expectativa, es una frase de ocasión, poco feliz, digo, para una Argentina que viene lidiando con la inflación, sobre todo los sectores más postergados, asalariados, hace mucho tiempo, con inflación que no baja del 50% anual. Estamos camino a ser el país más inflacionario del mundo. En este escenario hay que tener mucho cuidado respecto de los anuncios grandilocuentes y trabajar más en hechos concretos. Claramente, se anunció una empresa nacional de alimentos hace una semana, 2 semanas atrás. Hay que hacerla, no hay que anunciarla, hay que hacerla. Se anunció el tema de Vicentín en su momento. Si hoy Vicentín estaría siendo una empresa mixta, como nosotros planteamos, entre las cooperativas y el Estado, a lo mejor podría ser un jugador en muchos de los problemas que tiene hoy nuestro país. Eficiente, un jugador eficiente, digo, ¿no? Entonces, si le declara la guerra, será a estos pocos formadores de precios que te hablaba anteriormente. Y no sé qué significa declarar la guerra. Me parece que hay que sentarse, planificar, calmarse, pensar a futuro. Si hay alguien que está haciendo mal las cosas, está la ley y el Estado debería tener la fuerza para poder ordenarlo y ponernos a producir más y poder bajar los precios, digo, ¿no? Y también mejorar los salarios y las jubilaciones, que es lo que necesitamos. ¿Ustedes creen que el consumo interno es más importante que privilegiar exportaciones? Son las dos cosas, son las dos cosas. Ahora, el principal cliente para nosotros como productores es el consumo interno. El principal cliente de todas nuestras cooperativas productoras de alimentos. También muchas exportan y hay que hacer las dos cosas. Y se puede hacer las dos cosas a la vez, no es una versus la otra. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y este gobierno corrigió lo del anterior, pero no está ni cerca de lo que hay que hacer, por lo que acababas de decir. No alcanzó a corregir lo del anterior, me parece que hay mucha continuidad, por eso también siguen los problemas y se acrecientan. ¿En qué aspectos hay continuidad? En el aspecto económico, las tasas de interés para la producción, no aparece el crédito, digo, no la presión impositiva. Hay mucha continuidad, digo, ¿no? La inflación, los salarios bajos. Hay mucha energía puesta en arreglar con el fondo y poca en atender los otros asuntos. De parte del Ministerio de Economía, claramente, sí. Bueno, ¿y eso creen factible que con el mismo ministro se produzca esa compensación? Nosotros hablamos vamos con el ministro de Agricultura. Hay gente en el gobierno que la verdad tiene buenas intenciones y nosotros hemos estado en contacto con la gente del Ministerio de la Jefatura de Gabinete. Hay buenas intenciones. Ahora, bueno, ojalá se tomen decisiones en ese sentido. Digo, necesitamos un Ministerio de Producción más activo. Son básicas las cosas que se necesitan, ¿no? Más crédito, más obra pública, más recursos puestos en el interior, no tanto aumento de tarifa y sí más aumento de sueldo. Y me parece que el país sale. Juan, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que ver
el lugar donde hacemos la nota da cuenta claramente de cómo hay mucha dirigencia que está con los pies en el barro, más que en las alfombras. Muchas gracias. No, por favor, Guillermo, gracias a vos. La realidad económica de la Argentina en una semana caliente desde la perspectiva de un sector que es muy activo y poco reconocido, el del cooperativismo a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso país. Nos encontramos en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.